En el Perú, a mediados de los 60, un grupo de jóvenes inspirados por Cuba creyó que el camino hacia la justicia se abría con las armas. ¿Por qué fracasó tan rápido el foco guerrillero? En este video abordaremos la respuesta a esa pregunta. Yo soy Jennifer Mori y junto a Daniela Pasich, Julieta Soto, Romina, Florian. en los años 60, el Perú vivía una profunda crisis social. En este contexto surgió el movimiento de izquierda revolucionario llamado el MIR. Su ideología era una mezcla de guevarismo con influencia de la Revolución Cubana, marxismo, leninismo y aprismo radical que denunciaba al APRA por haberse convertido en reformista. Algunos de los integrantes del MIR eran entusiastas del maoísmo a pesar de no adoptarlo completamente. Además, el movimiento era antiimperialista, cosa que se oponía fuertemente a la influencia de Estados Unidos. Sin embargo, ante esta diversidad ideológica, pronto se transformaría en un conflicto. Algunos defendían por el foquismo que la revolución debería comenzarse por las guerrillas, otros exigían por el contrario que primero se organizaran las masas de campesinos. Como señala el historiador Jan Luz, el MIR no logró articular una estrategia coherente entre sus distintas corrientes ideológicas, lo que debilitó su capacidad de acción. Su fragmentación fue el resultado de estas divisiones internas, además de la represión militar y las críticas que recibieron de los otros grupos de izquierda. El MIR se disolvió después de que Luis de la Puente Uceda, su líder, falleciera en 1965. la autonomía campesina. Lo cierto es que los campesinos ya estaban realizando movilizaciones masivas exitosas, buscando la reforma agraria y la propiedad de la tierra que trabajaban. Demostraron una gran capacidad de organización y lograron victorias, consiguiendo el reconocimiento de sus derechos, acabando con la explotación del sistema de haciendas. Sus intereses eran claros: el poderío local y el acceso a la propiedad. Un claro ejemplo fue lo que sucedió en la emblemática provincia de la Convención, en Cusco, bajo el liderazgo de Hugo Blanco. Un subtema a destacar es el choque de intereses y culturas. El movimiento campesino creció mucho entre los años de 1962 y 1963, llegando a ser un tema nacional que alarmó a la clase alta. El campesino logró su lugar y dejó de ser excluido gracias a sus propios medios de lucha, sin necesidad de una ayuda externa. Los guerrilleros, según Daniela Rubio, no valoraron estas capacidades, tuvieron una visión paternalista hacia los campesinos, consideraban que estos eran un grupo débil al que debían dirigir e imponerles una táctica, viéndolos solo como un instrumento para la revolución, no como aliados. De hecho, cuando intentaban insertarse en zonas donde el movimiento campesino ya estaba fuerte, eran rechazados y vistos de forma negativa. La gran diferencia cultural y la falta de objetivos en comunes hizo que estos dos grupos no pudieran complementarse. El campesino quería la tierra, la guerrilla la revolución. En 1965, durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, el movimiento de izquierda revolucionaria, conocida como MIR, decidieron lanzar varios focos guerrilleros de manera simultánea en distintas partes del país. Estos frentes fueron bautizados con nombres muy simbólicos: Pachacutica en Cusco, Tupac Amaru en Junín y Mancocapac en Piura. La estrategia era clara: abrir varios frentes al mismo tiempo para debilitar al Estado y ganar apoyo campesino en diferentes regiones. Sin embargo, la realidad fue distinta. Las Fuerzas Armadas respondieron con rapidez y contundencia, enfrentando directamente a los grupos guerrilleros. A pesar del ideal revolucionario y del simbolismo histórico que evocaban estos nombres, los focos del MIR no lograron consolidarse. La falta de organización, recursos y sobre todo de respaldo popular hizo que fueran derrotados en pocos meses. Por eso, los focos de 1965 no solo quedaron como un intento frustrado, sino también como una advertencia. En el Perú de ese entonces, la vía armada estaba lejos de ser el camino para transformar la sociedad. En ese año surgieron varios movimientos armados en el país que fueron inspirados por la Revolución Cubana. El más importante de estos fue el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR, el cual fue liderado por Luis de la Puente Uceda junto con el Ejército de Liberación Nacional, en el que participó Guillermo Lobatón. El gobierno peruano respondió con una campaña militar de contrainsurgencia muy rápida y muy violenta, la cual fue dirigida por el ejército peruano.
Esta operación fue muy eficaz gracias a su organización, a su experiencia y al apoyo extranjero, el cual fue especialmente de Estados Unidos, quien buscó frenar el avance del comunismo en la América Latina. Por el contrario, las guerrillas estaban mal armadas, mal organizadas y sin suficiente respaldo de la población campesina, lo cual debilitó seriamente su capacidad de resistencias. Además, entre mediados y fines del 1965, la mayoría de los focos guerrilleros fueron eliminados en pocos meses, y sus líderes más importantes como Luis de la Puente Uceda y Guillermo Lobatón fueron capturados y asesinados. Esto marcó bastante la derrota definitiva de los movimientos insurgentes de ese año, demostrando que no existían las condiciones necesarias para una revolución armada en el Perú. Además, significó que una fuerte crisis dentro de la izquierda peruana que tuvo que repensar sus métodos de lucha en adelante. El legado de la guerrilla de la década de 1960 fue mucho más profundo que su resultado militar. Aunque fueron derrotadas, dejaron una huella importante en la historia política y social del Perú. Estos movimientos revelaron las grandes desigualdades que existían en el campo peruano: pobreza, exclusión y falta de acceso a la tierra. El Estado y las Fuerzas Armadas, al enfrentarse directamente a esa realidad durante la represión de las guerrillas, tomaron conciencia de que la violencia era solo un reflejo de un problema estructural mucho más amplio. Esa reflexión influiría directamente en el golpe de Estado de 1968, cuando el general Juan Velasco Alvarado tomó el poder de la idea de evitar nuevos levantamientos y transformar el país desde sus raíces. Su gobierno impulsó la reforma agraria, una política que buscó responder a las mismas demandas que las guerrillas habían expuesto: tierra, justicia e igualdad. En ese sentido, el verdadero legado histórico de las guerrillas comunistas de los 60 fue haber despertado la conciencia nacional sobre la necesidad de un cambio profundo en el país. Gracias.